¿Cuántas veces has intentado salvar a tu familia hablando más fuerte? ¿Cuántas veces pensaste que, si explicabas mejor, si insistías más, si repetías las cosas una y otra vez, por fin iban a entenderte? ¿Y cuántas veces terminaste esa conversación con el corazón cansado, con la voz rota y con la sensación amarga de que nada cambió? Escúchame con atención, porque hoy no vengo a endulzarte el oído. Vengo a decirte una verdad que incomoda, pero que puede cambiar el destino espiritual de tu hogar. Tu familia no se está rompiendo porque falten palabras. Se está rompiendo porque sobra ruido. Ruido de reproches. Ruido de discusiones que se repiten como un ciclo sin fin. Ruido de consejos dados sin oración. Ruido de silencios llenos de resentimiento. Y en medio de todo ese ruido, Dios no habla. Muchos creen que el problema de su casa es la falta de comunicación. Pero yo te digo algo más profundo y más peligroso. El verdadero problema es la ausencia de silencio interior. No el silencio del desprecio. No el silencio del orgullo que castiga. No el silencio frío que levanta muros. Hablo de un silencio que el mundo no entiende. Un silencio que ora. Un silencio que intercede. Un silencio que protege. Hoy quiero revelarte, desde la sabiduría de Santa Teresa, por qué ese silencio puede proteger a tu familia más que 1000 palabras, más que 1000 discusiones, más que 1000 intentos humanos de controlar lo que solo Dios puede sanar. Tal vez tú que me estás escuchando ahora mismo eres madre. Y ya no sabes qué decirle a ese hijo que no te escucha. Tal vez eres padre. Y cada palabra que pronuncias parece empujar más lejos a tu familia. Tal vez eres esposa o esposo. Y el diálogo se ha convertido en un campo de batalla donde nadie gana. Y entonces haces lo que te enseñaron, hablas más, corriges más, reclamas más. Pero el ambiente en tu casa se vuelve más pesado. La paz se escapa. La fe se enfría. Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decirte con claridad. Cuando todo es ruido, el enemigo entra sin resistencia. Cuando todo es reacción, no hay espacio para la gracia. Cuando todo es palabra humana, la palabra de Dios queda ahogada. Santa Teresa lo entendió a un precio altísimo. Ella descubrió que no es el grito el que vence al mal, sino el alma recogida. Que no es la lengua desatada la que protege, sino el corazón en silencio delante de Dios. Pero cuidado. Porque si no entiendes esto bien desde el principio, puedes perderlo todo. El silencio del que vamos a hablar no es pasividad. No es rendición. No es cobardía. Es una posición espiritual. Es pararte delante de Dios cuando ya no sabes qué decir. Es dejar de pelear con armas humanas para permitir que Dios pelee por ti. Y si esto que te estoy diciendo te incomoda, si algo dentro de ti se resiste, si sientes que estas palabras te están apuntando directamente, entonces escucha todavía más atentamente. Porque eso significa que el Espíritu Santo ya empezó a trabajar. En los próximos capítulos voy a mostrarte por qué hablar de más puede estar exponiendo a tu familia espiritualmente, y cómo el silencio correcto, vivido como lo enseñó Santa Teresa, puede convertirse en un escudo invisible sobre tu hogar. Pero antes de avanzar, necesito que hagas algo interiormente. Deja de justificarte. Deja de pensar que tú ya lo has intentado todo. Porque si todavía no has aprendido a callar delante de Dios para interceder por los tuyos, entonces no lo has intentado todo. Quédate conmigo. No te distraigas. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es poesía espiritual. Es una verdad que ha salvado familias enteras, y puede salvar la tuya. Para entender el poder del silencio que protege a tu familia, primero debes entender a quien lo vivió hasta las últimas consecuencias. Santa Teresa no fue una mujer cómoda. No fue una mística aislada del dolor del mundo. No fue una santa de frases bonitas para decorar estampas. Fue una mujer atravesada por conflictos, incomprensiones, persecuciones y luchas internas tan profundas que hoy muchos no resistirían ni una sola semana de lo que ella vivió. Durante años, Santa Teresa estuvo rodeada de ruido. Ruido de críticas dentro del convento. Ruido de sospechas por parte de autoridades religiosas. Ruido de hermanas que no entendían su camino. Ruido de su propio cuerpo enfermo y de su alma en combate constante. Y, sin embargo, ella descubrió algo que lo cambió todo. Dios no se revela en el estruendo. Dios no se impone a gritos. Dios no compite con el ruido del alma. Santa Teresa lo dijo con claridad, aunque pocos lo comprenden de verdad.
El alma que no aprende a recogerse, nunca llega a escuchar. Muchos creen que la oración es hablar mucho, pedir mucho, explicar mucho. Pero Teresa aprendió, a fuerza de caídas, que hay un punto donde las palabras sobran y estorban. Un punto donde la mente debe callar para que el corazón despierte. Un punto donde el silencio no es vacío, sino presencia. Ella llamaba a esto recogimiento interior. No era huir del mundo. No era encerrarse para no enfrentar los problemas. Era exactamente lo contrario. Era entrar en el centro del alma para que Dios tomara el control de todo lo demás. Santa Teresa entendió algo que hoy se ha perdido casi por completo. Cuando el alma está dispersa, el enemigo gobierna. Cuando el alma está recogida, Dios actúa. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esto toca directamente a tu familia. Si tú vives reaccionando a todo, si respondes desde el enojo, si hablas desde la herida, si corriges desde la desesperación, entonces no estás actuando desde Dios, aunque tus palabras sean correctas. Puedes decir cosas verdaderas, pero dichas sin silencio interior, se vuelven armas que hieren. Santa Teresa lo vivió en carne propia. Cuando intentaba defenderse con palabras, el conflicto crecía. Cuando respondía desde la inquietud, la paz se alejaba. Pero cuando aprendió a callar por dentro, incluso mientras hablaba por fuera, algo cambió radicalmente. No todos entendían sus decisiones. No todos aprobaban sus reformas. Muchos la atacaron injustamente. Y aún así, ella no reaccionaba como el mundo espera. No gritaba. No se justificaba sin fin. No se desgastaba tratando de convencer a quien no quería escuchar. Ella se recogía. Entraba en silencio delante de Dios. Y desde ahí, actuaba. Ese silencio la volvió libre. Ese silencio la volvió firme. Ese silencio la volvió peligrosa para el enemigo. Porque el enemigo sabe algo que tú debes aprender hoy. Una persona en silencio interior no se puede manipular. Una madre recogida no es presa fácil. Un padre que ora en silencio protege más que uno que grita. Y aquí viene una verdad dura, pero necesaria. Muchos hogares están en guerra porque nadie en esa casa sabe callar por dentro. Todos reaccionan. Todos responden. Todos se defienden. Nadie intercede. Santa Teresa no cambió el mundo hablando más fuerte que los demás. Lo cambió porque aprendió a callar delante de Dios y a dejar que Dios hablara a través de su vida. Y si tú quieres proteger a tu familia, no necesitas ganar todas las discusiones. Necesitas aprender a entrar en ese silencio que derrota al mal antes de que llegue a la mesa de tu casa. En el próximo capítulo voy a confrontarte con un error que muchos padres creyentes cometen sin darse cuenta. Un error que nace de la buena intención, pero que termina abriendo grietas espirituales profundas en el hogar. Y si eres honesto contigo mismo, vas a reconocerte en él. Ahora voy a decirte algo que puede doler. Pero si no lo digo con claridad, te estaría engañando. Muchos padres creyentes creen que están protegiendo a su familia, cuando en realidad la están dejando expuesta. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen por amor mal dirigido. Lo hacen porque nadie les enseñó algo fundamental. Creen que educar en la fe es hablar de Dios. Repetir frases. Dar consejos. Corregir conductas. Advertir peligros. Y cuando ven que eso no funciona, hablan más fuerte. Insisten más. Presionan más. Pero Santa Teresa habría dicho algo muy distinto, aunque muchos no estén listos para escucharlo. Hay palabras que nacen de la fe. Y palabras que nacen del miedo. Y cuando corriges desde el miedo, aunque hables de Dios, no estás actuando con Dios. Déjame ponerte un ejemplo que vi demasiadas veces. Una madre que repite a su hijo: eso no es de Dios. Te vas a perder. Estás en pecado. Me vas a hacer sufrir. Todo eso puede ser verdad. Pero dicho sin silencio interior, se convierte en carga, no en luz. El hijo no escucha a Dios. Escucha reproche. Escucha presión. Escucha control. Y poco a poco, sin darse cuenta, empieza a huir, no del pecado, sino de la fe. Santa Teresa entendía algo que hoy muchos ignoran. La fe no se impone con ruido. Se transmite desde un alma en paz.
El error de muchos padres creyentes no es amar poco. Es reaccionar demasiado. Reaccionan ante cada error. Reaccionan ante cada palabra. Reaccionan ante cada caída. Y así viven agotados, tensos, espiritualmente expuestos. Pero dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces, después de hablar, la situación mejoró? ¿Y cuántas veces empeoró? Porque cuando las palabras no nacen del silencio delante de Dios, no sanan. Aunque sean correctas. Aunque tengan buena intención. Santa Teresa decía que el alma desordenada transmite desorden, incluso cuando habla de cosas santas. Y aquí está la raíz del problema. Muchos padres corrigen sin haberse recogido primero. Hablan sin haber orado. Responden sin haber callado delante de Dios. Y entonces no interceden, reaccionan. Déjame contarte algo que vi con mis propios ojos. Un padre, profundamente creyente, veía cómo su hija adolescente se alejaba de la fe. Cada conversación terminaba en discusión. Cada consejo era rechazado. Cada intento de acercamiento acababa en silencio tenso. Él pensaba que estaba fallando porque no decía lo suficiente. Pero en realidad estaba fallando porque no callaba delante de Dios antes de hablar. Cuando finalmente aprendió a guardar silencio interior, algo cambió. No dejó de corregir. No dejó de guiar. Pero dejó de reaccionar. Y ese cambio fue decisivo. El enemigo no teme a un padre que habla mucho de Dios. Teme a un padre que se arrodilla en silencio por sus hijos. El enemigo no se asusta de una madre que grita verdades. Se retira ante una madre que ora en silencio cuando nadie la ve. Y si esto que te estoy diciendo te incomoda, si sientes resistencia, si algo dentro de ti quiere justificarse, detente. No te defiendas. Escucha. Porque en el próximo capítulo voy a mostrarte algo muy importante. No todo silencio viene de Dios. Hay silencios que destruyen. Silencios que enferman. Silencios que abren puertas peligrosas. Y si no aprendes a distinguirlos, puedes confundir el arma que protege con el silencio que hiere. No todo silencio es santo. No todo callar protege. Y no todo lo que parece paz, lo es. Esto es algo que debes entender con absoluta claridad, porque aquí muchos se confunden y terminan dañando a su familia sin darse cuenta. Hay silencios que no nacen de Dios. Nacen del miedo. Del orgullo. Del resentimiento acumulado. Y esos silencios no protegen. Envenenan. El silencio que viene de Dios nunca encierra el corazón. Nunca castiga. Nunca humilla. Pero hay otro silencio. El silencio que se usa como arma. El silencio que hiere más que una palabra. El silencio que dice, te ignoro, te retiro mi amor, te castigo. Ese silencio no es recogimiento. Es cierre del alma. Santa Teresa fue muy clara en esto, aunque no usara esas palabras. Ella sabía que el silencio verdadero siempre deja espacio a Dios. El falso silencio deja espacio al rencor. Déjame mostrarte cómo reconocerlo. El silencio que no viene de Dios te deja inquieto. Te deja tenso. Te deja rumiando conversaciones que nunca terminan en tu cabeza. Repites mentalmente lo que no dijiste. Ensayas respuestas. Revives ofensas. Eso no es paz. Eso es guerra interior. Hay padres que dicen, me callo para no discutir. Pero por dentro están llenos de ira. De reproche. De juicio. Y ese silencio, aunque no se oiga, se siente. Los hijos lo perciben. El ambiente del hogar se vuelve pesado. La distancia crece. Ese silencio no protege. Expone. Otro silencio peligroso es el silencio de la resignación espiritual. Ya no hay nada que hacer. Que haga lo que quiera. Dios sabrá. Eso no es abandono confiado en Dios. Es rendición sin fe. Santa Teresa nunca se resignó. Nunca dejó de interceder. Nunca confundió silencio con indiferencia. Ella callaba por dentro. Pero su alma estaba en pie delante de Dios. El silencio que viene del miedo evita el conflicto, pero también evita la gracia. El silencio que viene del orgullo busca tener la última palabra sin decirla. El silencio que viene del rencor espera que el otro sufra.
Y quiero que seas muy honesto contigo mismo ahora. ¿Tu silencio trae paz? ¿O crea distancia? ¿Te acerca a Dios? ¿O te encierra en ti? Porque el silencio que no viene de Dios endurece el corazón. Y un corazón endurecido no puede proteger a nadie. He visto hogares donde ya no hay gritos. Pero tampoco hay amor. No hay diálogo. No hay oración compartida. Solo una calma tensa que en realidad es abandono. Eso no es el silencio del que hablaba Santa Teresa. Ella enseñó un silencio vivo. Un silencio lleno de presencia. Un silencio que ora incluso cuando la boca no se mueve. Por eso, antes de aprender a usar el silencio que protege, necesitas renunciar al silencio que destruye. Necesitas pedirle a Dios que sane tus silencios falsos. Que arranque el rencor escondido. Que purifique tu manera de callar. Porque solo el silencio que nace de un corazón ofrecido puede convertirse en escudo para tu familia. En el próximo capítulo voy a revelarte el silencio que sí viene de Dios. El silencio que intercede. El silencio que abre el cielo sobre tu hogar. Y cuando lo entiendas, nada volverá a ser igual. Ahora sí. Ahora llegamos al corazón de todo lo que estamos hablando. Existe un silencio que no huye. No castiga. No se esconde. Es un silencio que permanece. Santa Teresa lo vivía así: cuando el alma se recoge en Dios, deja de reaccionar y empieza a interceder. Este silencio no nace del cansancio. Nace de la confianza. No nace de la impotencia. Nace de la fe. Es el silencio que eliges cuando podrías responder. Pero decides primero entrar en la presencia de Dios. Es el silencio que se hace oración sin palabras. Es el silencio que dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y aquí está el misterio que protege a tu familia. Cuando tú callas delante de Dios por los tuyos, Dios empieza a hablar donde tú ya no llegas. Santa Teresa lo entendió profundamente. Ella sabía que muchas batallas no se ganan discutiendo, sino entregándolas. Este silencio es activo. No es vacío. Está lleno de nombres. Está lleno de lágrimas ofrecidas. Está lleno de fe perseverante. Déjame explicártelo con claridad. Hay momentos en los que hablar con tu hijo no sirve. Momentos en los que corregir a tu esposo solo endurece más su corazón. Momentos en los que insistir crea resistencia. Pero nunca hay un momento en el que interceder en silencio sea inútil. Ese silencio se convierte en oración continua. En cobertura espiritual. En muralla invisible. He visto madres que dejaron de discutir. Pero no dejaron de orar. Dejaron de explicar. Pero no dejaron de ofrecer. Y sin decir una palabra, algo empezó a cambiar. No fue inmediato. No fue mágico. Fue profundo. Porque el silencio ofrecido a Dios desarma al enemigo poco a poco, desde dentro. Santa Teresa decía que el alma recogida se vuelve morada de Dios. Y cuando Dios habita en un alma, esa alma irradia orden, paz y protección. Eso se siente en una casa. Se respira. Se transmite. Los hijos pueden no saber explicarlo. Pero lo perciben. Hay padres que hablan de Dios. Y padres que llevan a Dios dentro. El silencio del que hablamos te transforma primero a ti. Y cuando tú cambias, la atmósfera cambia. No es que tu familia se vuelva perfecta. Es que deja de estar desprotegida. Déjame contarte algo que vi una vez. Una madre vivía en guerra constante con su hijo mayor. Gritos, discusiones, reproches. Nada funcionaba. Un día decidió algo diferente. Cada vez que sentía el impulso de responder, se recogía en silencio. No se iba. No se encerraba. Simplemente ofrecía ese dolor a Dios. Por dentro decía: Señor, aquí está mi hijo. Yo ya no sé qué decir. Habla tú. Durante semanas no vio cambios. Pero siguió. Un día, sin explicación, su hijo se quebró. Pidió perdón. Buscó ayuda. Ella no había ganado una discusión. Había ganado una batalla invisible. Ese es el silencio que protege. No es ausencia. Es presencia total.
En el próximo capítulo voy a enseñarte cómo usar este silencio cuando el conflicto ya está ahí, cuando la discusión está a punto de estallar y tú sientes que vas a perder el control. Y si aprendes a hacerlo, tu manera de vivir los conflictos familiares nunca volverá a ser la misma. Ahora presta mucha atención, porque aquí es donde la mayoría falla. No es difícil guardar silencio cuando todo está tranquilo. El verdadero desafío aparece cuando el conflicto ya empezó. Cuando la palabra hiriente ya fue dicha. Cuando el tono sube. Cuando el corazón se acelera y sientes esa urgencia casi física de responder. Ese es el momento exacto donde se decide si tu familia queda protegida o expuesta. Santa Teresa enseñaba que no se vence una batalla espiritual reaccionando desde la herida. Se vence deteniéndose por dentro, aunque por fuera todo esté ardiendo. Déjame decirte algo que puede salvarte de muchos errores. El silencio que protege no es quedarte mudo. Es no dejar que el conflicto gobierne tu interior. Porque puedes callar la boca. Y aún así estar gritando por dentro. Y ese grito interior se filtra. Se nota. Se contagia. Cuando el conflicto comienza, lo primero que debes hacer no es pensar qué vas a decir. Es preguntarte. ¿Desde dónde estoy a punto de hablar? Desde el enojo. Desde el orgullo herido. Desde el miedo a perder el control. Desde la necesidad de tener razón. Si hablas desde ahí, aunque tus palabras sean correctas, van a herir. Santa Teresa aprendió a hacer algo radical. Detener el alma antes de mover la lengua. Ese es el silencio que desarma. En una discusión con tu pareja, por ejemplo, el impulso es defenderte. Explicar. Justificarte. Atacar de vuelta. Pero cuando eliges el silencio interior, algo cambia. No reaccionas de inmediato. Respiras. Te recoges. Por dentro dices: Señor, este momento es tuyo. Yo no voy a hablar sin ti. Ese segundo de silencio puede parecer insignificante. Pero espiritualmente es gigantesco. Porque en ese instante el enemigo pierde control. Él se alimenta de la reacción. De la impulsividad. Del caos emocional. Cuando tú te recoges, le quitas el terreno. No significa que nunca hables. Significa que hablas desde otro lugar. Hay momentos en los que, después de ese silencio, una sola frase basta. Una frase sin veneno. Sin reproche. Sin deseo de ganar. Y muchas veces, el conflicto se apaga. Con los hijos sucede igual. Cuando tu hijo te provoca, te desafía, te falta el respeto, el impulso es corregir inmediatamente. Imponer autoridad a gritos. Demostrar quién manda. Pero Santa Teresa habría dicho: primero recoge el alma. Si corriges desde la rabia, educas el miedo. Si corriges desde el silencio interior, educas el corazón. Ese silencio no te debilita como padre o madre. Te fortalece. Porque enseña algo que ningún sermón puede enseñar. Dominio propio. Y el dominio propio es una protección espiritual enorme para una familia. He visto hogares donde nadie sabe detenerse. Todos reaccionan. Todos responden. Todos se defienden. Y he visto otros donde al menos uno calla por dentro, ora en silencio. Y esa sola persona cambia el clima de toda la casa. No subestimes el poder de una sola alma recogida. En el próximo capítulo voy a revelarte por qué el enemigo odia este silencio más que cualquier otra cosa, y cómo intenta sabotearlo constantemente en tu vida cotidiana. Y cuando lo entiendas, vas a empezar a ver con otros ojos muchas de las luchas que hoy vives en tu familia. El enemigo no le teme a tus palabras. Le teme a tu silencio ofrecido a Dios. Esto puede sorprenderte, pero es una verdad espiritual profunda. Hay personas que hablan de Dios todo el tiempo. Y viven desprotegidas. Y hay otras que casi no hablan. Pero su sola presencia inquieta al mal. Santa Teresa entendió esto muy bien. El enemigo sabe que cuando una persona entra en silencio interior delante de Dios, deja de ser predecible. Deja de reaccionar como siempre. Deja de moverse según los impulsos que él puede manipular. Y eso lo desarma. Por eso ataca justo ahí. Cuando intentas callar por dentro, aparecen pensamientos. Recuerdos. Argumentos. Justificaciones. Tu mente se llena de ruido.
No es casualidad. Es resistencia. El enemigo necesita que reacciones rápido. Que contestes sin pensar. Que hables desde la herida. Porque cuando reaccionas, Él dirige. Cuando te recoges, Dios gobierna. Fíjate bien en esto. Antes de una discusión fuerte, casi siempre hay distracción. Cansancio. Irritación acumulada. Pequeñas molestias que parecen insignificantes. Nada de eso es inocente. Son grietas. Santa Teresa decía que el demonio entra por las distracciones del alma. Por eso insistía tanto en el recogimiento. Un hogar lleno de ruido interior es un hogar vulnerable. El enemigo no necesita destruirlo todo de golpe. Le basta con mantenerlos reactivos, cansados, dispersos. Pero cuando alguien en la familia aprende a entrar en silencio, algo cambia en el plano espiritual. Las discusiones ya no escalan igual. Las palabras no hieren de la misma manera. Las provocaciones pierden fuerza. No porque el problema desaparezca, sino porque el enemigo pierde terreno. He visto esto muchas veces. Una madre que deja de responder con rabia. Un padre que deja de reaccionar con dureza. Una esposa que aprende a callar por dentro antes de hablar. De pronto, el conflicto no encuentra dónde agarrarse. Y el enemigo se frustra. Por eso intenta sabotear este silencio constantemente. Te empuja a justificarte. A defenderte. A no dejar pasar. Te dice que si callas pierdes. Que si no respondes, el otro gana. Pero ese es el engaño. En el reino de Dios, no gana el que grita más fuerte. Gana el que se entrega más profundo. Santa Teresa no venció porque tuvo razón en todo. Venció porque dejó que Dios actuara en ella. Y cuando Dios actúa, el enemigo no puede competir. Por eso este silencio es tan poderoso. Y por eso es tan atacado. En el próximo capítulo voy a llevarte a uno de los momentos más íntimos y fuertes de este camino. El silencio que ora por tus hijos mientras duermen. Un silencio que casi nadie ve, pero que deja huellas eternas. Hay un silencio que casi nadie ve. No se escucha. No se aplaude. No se reconoce. Pero es uno de los más poderosos que existen. Es el silencio de una madre despierta cuando la casa duerme. El silencio de un padre que se arrodilla cuando todos ya se acostaron. El silencio que no pide explicaciones. Solo presenta nombres delante de Dios. Santa Teresa conocía bien este silencio. Ella sabía que hay batallas que no se libran de día, sino en la noche del alma. Cuando ya no hay palabras. Cuando ya no hay fuerzas. Cuando solo queda confiar. Ese silencio no es vacío. Está lleno de hijos nombrados uno por uno. De lágrimas que no se muestran. De súplicas que no hacen ruido. Y quiero decirte algo con toda claridad. Cuando tú oras en silencio por tus hijos mientras duermen, algo se mueve en lo invisible. Ellos pueden estar lejos. Pueden estar confundidos. Pueden estar cerrados. Pero no están fuera del alcance de Dios. Santa Teresa entendió que el alma recogida puede llegar donde el cuerpo no llega. Donde la palabra ya no entra. Donde el consejo rebota. Ese silencio nocturno es intercesión pura. No discute. No corrige. No exige. Entrega. He visto madres que, de día, ya no sabían qué decirle a sus hijos. Pero de noche, en silencio, los presentaban a Dios. Y sin saber cómo, algo empezó a cambiar. No siempre fue inmediato. A veces pasó tiempo. Pero pasó. Porque cuando un padre ora en silencio, Dios actúa con paciencia. Pero con precisión. Ese silencio protege de peligros que tú ni siquiera ves. De decisiones que aún no se han tomado. De caminos que podrían desviarse. Santa Teresa decía que muchas gracias se pierden porque no hay quien las pida en silencio. Y aquí quiero que te detengas un momento. No subestimes lo que haces cuando te recoges delante de Dios por tus hijos. No pienses que es inútil. No creas que porque no ves resultados inmediatos no está pasando nada. El cielo escucha ese silencio. El enemigo lo teme. Porque no puede controlarlo. No puede interrumpirlo. No puede burlarse de él.
Es un silencio que no busca convencer. Busca confiar. Y cuando tú confías, Dios toma el control de lo que tú ya no puedes manejar. En el próximo capítulo voy a enseñarte cómo cultivar este silencio día a día, en medio del ruido, del trabajo, del cansancio, sin necesidad de huir del mundo. Porque este silencio no es para unos pocos. Es para ti. Ahora viene la pregunta que muchos se hacen, aunque no siempre la dicen en voz alta. ¿Y cómo se vive este silencio en medio del ruido de todos los días? ¿Cómo se guarda el alma cuando hay trabajo, preocupaciones, cansancio, problemas que no esperan? Porque seamos honestos. No vives en un convento. No tienes horas de soledad. Tu casa no es silenciosa. Y sin embargo, Santa Teresa enseñó algo que pocos entendieron bien. El recogimiento no depende del lugar, depende de la decisión del alma. Este silencio no se improvisa. Se cultiva. Y se cultiva con actos pequeños, constantes, casi invisibles. Primero, necesitas aprender a detenerte por dentro varias veces al día. No largos momentos. Instantes. Antes de responder un mensaje. Antes de entrar a casa. Antes de corregir a un hijo. Antes de hablar con tu pareja. Un segundo de silencio interior. Una mirada a Dios. Un, Señor, estoy aquí. Eso, repetido cada día, empieza a ordenar el alma. Segundo, necesitas proteger lo que entra en tu interior. Porque no puedes pedir silencio. Y alimentar el ruido. Santa Teresa sabía que el alma se dispersa por exceso de estímulos. Conversaciones inútiles. Críticas constantes. Quejas repetidas. Palabras que no edifican. Si llenas tu día de ruido, no podrás recoger el alma cuando lo necesites. El silencio interior se cultiva también eligiendo que no escuchar. Que no decir. Que no alimentar. Tercero, necesitas un momento diario, aunque sea breve, de silencio real delante de Dios. No para hablar. No para pedir listas interminables. Para estar. 5 minutos. 10, si puedes. Pero fieles. Santa Teresa decía que más vale poco tiempo con el alma recogida, que muchas horas con la mente dispersa. Ese momento diario va creando una base interior. Una estabilidad. Una presencia. Y desde ahí, el silencio empieza a acompañarte durante el día. No desaparecen los problemas. No se acaban los conflictos. Pero ya no te gobiernan. Porque el silencio que se cultiva en la calma sostiene en la tormenta. Y aquí quiero decirte algo importante. No esperes sentir paz inmediata. No busques emociones. Este silencio no siempre se siente. Se decide. Y con el tiempo, da fruto. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero llegará el día en que te darás cuenta de algo muy claro. Ya no reaccionas igual. Ya no te desbordas igual. Ya no hieres como antes. Y tu familia lo notará, aunque no sepa explicarlo. En el próximo y último capítulo voy a hablarte directamente al corazón. Voy a unir todo lo que has escuchado. Y voy a invitarte a dar un paso concreto. Porque este camino no sirve si se queda solo en palabras. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Hemos llegado al final, pero no al final del camino. Porque ahora ya sabes algo que te hace responsable. Ya no puedes decir que no entendías. Ya no puedes seguir reaccionando igual y esperar resultados distintos. El silencio del que hemos hablado no es una técnica. No es un truco psicológico. No es una moda espiritual. Es una postura del alma. Santa Teresa lo vivió con toda su vida. Cuando el alma se recoge en Dios, todo alrededor empieza a ordenarse, aunque por fuera nada parezca cambiar al principio. Y aquí está la verdad que quiero dejar grabada en tu corazón. Tu familia no necesita que hables mejor. Necesita que ores más en silencio. No necesita más correcciones impulsivas. Necesita más intercesión escondida. No necesita que ganes discusiones. Necesita que ganes batallas invisibles. Cada vez que eliges callar por dentro en vez de reaccionar, estás levantando una muralla espiritual. Cada vez que ofreces tu dolor sin palabras, estás cubriendo a los tuyos.
Cada vez que te recoges delante de Dios cuando ya no sabes qué hacer, Dios empieza a hacer lo que tú no puedes. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez el cambio sea lento. Tal vez haya caídas. Pero te digo algo con total certeza. Ese silencio nunca es estéril. Nada de lo que se entrega a Dios se pierde. Santa Teresa intercede hoy por ti. Intercede para que no te rindas. Para que no vuelvas al ruido que destruye. Para que aprendas a permanecer. Y ahora quiero hablarte con sencillez y verdad. Si este mensaje habló a tu alma, si sentiste que no era casualidad haber llegado hasta aquí, entonces no camines solo. Este canal, Misterios de la Oración, existe para eso. Para ayudarte a vivir una fe profunda, real, transformadora. No una fe de costumbre, no una fe de ruido. Te invito a que te suscribas ahora mismo. No como un gesto automático, sino como una decisión interior de seguir creciendo, de seguir aprendiendo a orar, a interceder, a proteger a tu familia desde Dios. Quédate. Escucha. Permite que estas enseñanzas sigan formando tu alma. Y antes de irte, guarda esto en el corazón. No subestimes nunca lo que Dios puede hacer a través de tu silencio ofrecido. Porque cuando tú callas delante de Él habla donde más importa. Que Dios cubra tu hogar. Que la paz habite en tu interior. Y que nunca olvides que, muchas veces, el arma más poderosa no hace ruido.